Mi marido eliminó en secreto mi nombre de la casa, así que me aseguré de que lo perdiera todo. Rebeca siempre había creído que el éxito y el reconocimiento iban de la mano. Pero así no se desarrolló su vida. Ella construyó su propia carrera desde cero, luchó por comprender el mercado financiero, y con inteligencia y estrategia, acumuló un patrimonio respetable. Cuando conoció a Daniel, un hombre carismático y ambicioso, vio en él un compañero para crecer aún más. Lo que en ese momento no se dio cuenta fue que, a sus ojos, ella nunca fue una igual, solo un trampolín hacia algo mayor. Al principio, parecía un matrimonio perfecto, una pareja influyente, una vida de lujo y una sociedad en los negocios. Pero detrás de las sonrisas y las cenas caras, había una verdad que ella se negaba a ver. Siempre había sido la mente detrás de las inversiones, la persona que encontraba las oportunidades adecuadas y sabía dónde asignar los recursos. Sin embargo, cuando se firmaban los contratos, era Daniel quien recibía los elogios. «Tienes un instinto increíble para los negocios», decían los amigos. «Qué visión tan extraordinaria», comentaban los inversionistas. Rebeca escuchaba en silencio, convencida de que lo importante era el crecimiento conjunto. Creía que, algún día, Daniel reconocería su importancia, pero ese día nunca llegó. Por el contrario, cuanto más prosperaba la empresa, más él la relegaba al papel de esposa de apariencia impecable, la mujer que tenía suerte de estar al lado de un hombre tan brillante. Las reuniones comenzaron a celebrarse sin ella. Las decisiones se tomaban sin consultarla. Y cuando ella cuestionaba, Daniel siempre sonreía y decía: «No te preocupes, amor, yo me encargo de todo». En el fondo, Rebeca sabía que algo no estaba bien, pero prefirió ignorar las señales, creyendo que era solo parte del juego corporativo. Su error fue confiar ciegamente. Durante años, aceptó ser marginada, siendo presentada solo como una colaboradora, nunca como la verdadera responsable del éxito del imperio. Él era la cara del negocio, y ella, solo la sombra detrás del trono. El tiempo pasó, y Rebeca se acostumbró a esa dinámica. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Comenzó a sentir que, poco a poco, estaba desapareciendo. Su identidad se disolvía en una relación en la que era solo un complemento y no la protagonista. Amigos e inversionistas la veían solo como la esposa de Daniel Cole y no como la brillante estratega financiera que había construido ese patrimonio. Pero fue solo cuando llegó el golpe final que se dio cuenta del verdadero alcance de la traición. En una noche cualquiera, después de otro evento en el que Daniel monopolizó los créditos por un proyecto que ella había ideado, Rebeca sintió un malestar distinto. No era solo frustración, sino un presentimiento, como si algo estuviera mal. Decidió revisar unos documentos antiguos, contratos que había firmado años atrás. Pero al abrir los archivos, notó algo aterrador. Su nombre ya no aparecía. Rebeca volvió a leer los documentos una y otra vez, negándose a creer lo que veía. Su nombre había desaparecido de varios contratos, y en su lugar figuraba solo el de Daniel. ¿Cómo era posible? Ella siempre había firmado cada transacción, cada adquisición, cada inversión. Su corazón se aceleró. Había algo muy errado. Tratando de mantener la calma, tomó el teléfono y llamó a Nathan, el abogado que manejaba sus finanzas antes del matrimonio. Él respondió con tono neutro, pero cuando Rebeca explicó lo que había descubierto, se hizo un largo silencio. Finalmente, dijo: «Tenemos que hablar, en persona». El encuentro tuvo lugar en la oficina de Nathan a la mañana siguiente. Rebeca llegó vestida como siempre, impecable, elegante, la imagen de una mujer en control, pero por dentro se sentía destrozada. Nathan la recibió con una expresión seria y un sobre la mesa. «Recibí estos documentos hace unos meses, todos firmados por ti». Deslizó el papel hacia ella. Rebeca sintió un escalofrío al ver su propia firma al final de los documentos. Pero ella nunca había firmado eso. Alguien estaba falsificando su firma. La realidad empezó a encajar como un cruel rompecabezas. Mientras ella confiaba en Daniel para ocuparse de las formalidades, él la estaba removiendo lentamente de su propia fortuna. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aún no había dicho nada? Nathan, con años de experiencia en el mundo corporativo, ya conocía la respuesta.
Está preparando tu salida, Rebeca. Un divorcio que te dejará sin nada. Esas palabras la golpearon con fuerza. Su esposo, el hombre con quien había construido una vida, que compartía su cama y su rutina, estaba tramando descartarla como si nunca hubiera existido. La rabia burbujeaba en su interior, pero junto a ella llegó algo más fuerte. Una claridad absoluta. Ahora lo veía todo con nuevos ojos. Los cambios sutiles en el comportamiento de Daniel, las reuniones secretas, los viajes de negocios que nunca tenían sentido, el control excesivo sobre los bienes y las cuentas bancarias. Todo el tiempo, él había estado planeando ese golpe. No quería simplemente dejar el matrimonio. Quería salir llevándose todo. Rebeca miró a Nathan y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de quien acaba de despertar a una nueva realidad. Si Daniel pensaba que ella aceptaría pasivamente ese destino, se equivocaba. Estaba a punto de descubrir que, durante años, había subestimado a la persona equivocada. Rebeca salió de la oficina de Nathan con las manos temblorosas, pero con la mente fría y calculadora. Durante años había permitido que Daniel dictara las reglas del juego, confiando ciegamente en el hombre que decía amarla. Ahora, esa confianza se había convertido en una trampa, pero ella se negaba a ser una víctima. No todavía. Antes de actuar, necesitaba pruebas concretas. Si Daniel planeaba dejarla sin nada, ella le haría lo mismo. Pero primero, al llegar a casa, Rebeca mantuvo su expresión serena. Daniel estaba sentado en el sofá, tecleando en su celular con una media sonrisa. Quizás estaba hablando con un abogado, organizando los últimos detalles para su ruina. Ella se acercó y le besó la mejilla, como siempre lo hacía, y él ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Eso confirmó lo que ya sabía. Él creía que ella no sospechaba nada. Perfecto. Durante la noche, esperó a que él se durmiera y, silenciosamente, entró en el estudio de Daniel. Sabía que él guardaba documentos importantes en un cajón cerrado con llave. Antes, nunca había cuestionado su necesidad de secreto. Ahora, sabía que el secreto era la clave de su traición. Tomó una horquilla y, con una paciencia inesperada, logró abrir la cerradura. Lo que encontró dentro fue aún peor de lo que esperaba. Contratos de transferencia de propiedades, extractos bancarios de cuentas que ella ni siquiera sabía que existían, correos electrónicos intercambiados con abogados discutiendo los detalles del divorcio. Su estómago se revolvió. Él no solo estaba removiendo su nombre de los bienes, ya había iniciado negociaciones para venderlos. En pocos meses, cuando ella recibiera los papeles del divorcio, todo estaría liquidado, y se vería sin casa, sin inversiones, sin absolutamente nada. Cada detalle había sido planificado meticulosamente. Pero Daniel cometió un error fatal. Nunca consideró que Rebeca podría ser más lista que él. Poco a poco, ella volvió a organizar los documentos en el mismo lugar. Salió del estudio sin hacer un sonido y cerró la puerta tras de sí. Su corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. Sentía poder. El juego había cambiado. Daniel creía que controlaba todo, pero a partir de ese momento, Rebeca era quien movía los hilos. Solo necesitaba tiempo para ejecutar su plan. Rebeca pasó la noche en vela, pero no por miedo ni desesperación. Estaba trazando su plan. Por primera vez en mucho tiempo, su mente trabajaba con la claridad de quien ve todo el juego, no solo las piezas que Daniel le permitía ver. Él pensaba que ella seguía ciega, pero en realidad ya estaba 3 pasos adelante. Ahora, cada acción que tomara sería cuidadosamente calculada. A la mañana siguiente, al bajar a tomar café, Rebeca encontró a Daniel ya vestido para salir. Él sonreía como si nada estuviera pasando, como si no estuviera tramando echarla de su propia casa. Era casi cómico. Ella le devolvió la sonrisa y sirvió café para ambos. Estaba pensando en aprender más sobre inversiones, comentó de forma casual, observando su reacción. Daniel, tan predecible como siempre, se rió de forma condescendiente. No tienes por qué preocuparte por eso, amor. Yo me encargo de todo. Exactamente la respuesta que ella quería escuchar. Pasó los días siguientes manteniendo las apariencias, convirtiéndose en la esposa perfecta a los ojos de Daniel, afectuosa, comprensiva y desinteresada en las finanzas. Todo para que él siguiera creyendo que su plan estaba intacto. Pero tras bastidores,
Rebeca se movía con precisión. Solicitó a Nathan que reuniera todos los documentos de las últimas transacciones realizadas a nombre de Daniel. También contactó discretamente a un experto forense en firmas para comprobar la falsificación en los papeles que transferían los bienes al nombre de su marido. La parte más difícil fue controlar sus emociones. Saber que Daniel cenaba con ella cada noche, dormía a su lado y fingía que nada pasaba era como tragar veneno lentamente. Pero cada momento de fingimiento valía la pena, porque cada día recogía más información. No quería solo protegerse. Quería asegurarse de que al final Daniel se quedara con las manos vacías. En pocas semanas había reunido todo lo que necesitaba. Pruebas de la falsificación, registros de cuentas ocultas y, lo más importante, un plan claro para darle la vuelta a la situación. Daniel no tenía idea, pero mientras él se preparaba para excluirla de su vida, Rebeca ya había empezado a desmantelar su imperio, pieza por pieza. Rebeca sabía que no podía simplemente enfrentar a Daniel. Él era astuto, manipulador, y tenía suficiente influencia para tratar de revertir cualquier acusación. No, debía ser paciente. Su plan requería precisión y tiempo, y ella estaba dispuesta a esperar el momento justo. La primera jugada fue asegurarse de tener acceso a sus propios recursos. Discretamente, comenzó a transferir pequeñas sumas a una cuenta separada a nombre de su consultoría financiera, un negocio que mantenía bajo el radar, pero que ahora se convertiría en su fortaleza. Si Daniel planeaba dejarla sin nada, ella se aseguraría de que, en el momento oportuno, fuera él quien se quedara con las manos vacías. Cada centavo desviado de manera imperceptible sería un golpe a su arrogancia. La segunda etapa implicaba un contraataque sutil. Mientras Daniel creía que ella seguía siendo una espectadora pasiva, Rebeca comenzó a contactar a inversionistas y abogados de confianza. Bajo un nombre corporativo, exploró oportunidades de negocio y se aseguró de que, en el momento adecuado, pudiera actuar sin que se detectara su implicación. También creó una holding de fachada, protegiendo los activos que Daniel pensaba controlar. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo su farsa. Cada mañana salía con confianza, convencido de que todo iba según lo planeado. Hablaba de reajustar inversiones y de una gran adquisición inmobiliaria que traería enormes ganancias. Rebeca fingía entusiasmo, hacía preguntas ingenuas, y él respondía con ese tono paternalista, reforzando su creencia de que ella no entendía nada de lo que ocurría. Pero, en realidad, cada respuesta suya ayudaba a Rebeca a prepararse para la jugada final. El juego ya tenía nuevas reglas, y Daniel aún no sabía que estaba jugando contra alguien que conocía todas sus debilidades. Rebeca observaba y anotaba mentalmente cada detalle, esperando el momento justo para el jaque mate. No quería solo ganar. Quería que él viera cómo se desmoronaba todo lo que creía poseer. Daniel siempre se había considerado el más inteligente de la relación. Para él, Rebeca era solo un adorno. Una mujer que tuvo la suerte de casarse con un hombre exitoso. En su mente, ella nunca sospecharía nada, mucho menos tendría la capacidad para cuestionar sus decisiones. Ese fue el error que selló su destino. Rebeca se dio cuenta de que su confianza en la ignorancia de él era su mayor ventaja. Mientras él seguía con su rutina normal, ella observaba. Cada reunión agendada, cada llamada en mitad de la noche, cada documento dejado sobre la mesa, todo se convertía en una pista. Con paciencia y estrategia, comenzó a mapear cada movimiento financiero de Daniel. Lo que antes era un juego de ilusiones, ahora se transformaba en un tablero en el que ella movía las piezas sin que él se diera cuenta. El plan de él era simple. Cuando se entregaran los papeles del divorcio, Rebeca se quedaría con las manos vacías y él tendría todas las propiedades, cuentas e inversiones. Pero lo que él no sabía era que ella ya había revertido parte de los desvíos y se había asegurado de que sus propios recursos estuvieran a salvo. Además, con la ayuda de Nathan y de un experto forense, ya tenía pruebas suficientes para cuestionar cada transacción fraudulenta que él había realizado. Con cada nuevo movimiento, Rebeca se hacía más fuerte. Ya no sentía miedo ni inseguridad, sentía control. Daniel seguía creyendo que su esposa estaba ajena a todo,
que aún era la mujer dócil que confiaba ciegamente en él. Pero él no notaba cómo sus respuestas se volvían predecibles, cómo Rebeca hacía preguntas estratégicas, cómo cada detalle aparentemente inofensivo que él compartía se usaba en su contra. Su excesiva confianza fue su ruina. Él creía que estaba al mando, que tenía el control absoluto de la situación. Pero la verdad era que el juego ya había cambiado, y él era el único que aún no lo sabía. Rebeca sabía que no bastaba con protegerse. Debía actuar antes de que Daniel se diera cuenta de que algo iba mal. Si esperaba demasiado, él podría anticipar sus movimientos y entorpecer su estrategia. Así que, en silencio, creó un plan paralelo, uno que garantizaría que, en el momento adecuado, Daniel perdiera todo lo que había intentado robarle. La primera jugada fue formalizar su consultoría financiera, que hasta entonces operaba en segundo plano. Con la ayuda de Nathan y de un contador de confianza, estructuró la empresa de manera que pudiera absorber los bienes de Daniel sin levantar sospechas. Sus inversiones comenzaron a ser reubicadas, transferidas a entidades que él no podía rastrear. Lo que antes era un pequeño negocio se transformó rápidamente en una fortaleza financiera, lista para expandirse en el momento preciso. Mientras tanto, Daniel seguía creyendo que estaba llevando a cabo su plan sin problemas. Hablaba de su nueva adquisición inmobiliaria, un gran proyecto que, según él, traería ganancias millonarias. Lo que él no sabía era que Rebeca había descubierto esa transacción y ya estaba negociando discretamente para que la compra se realizara sin su participación. Con la ayuda de Nathan y de inversionistas estratégicos, ella se convirtió en una competidora directa de su propio marido, sin que él se diera cuenta. La segunda etapa del plan consistía en bloquear las fuentes de capital de Daniel. Sabiendo que él dependía de préstamos y asociaciones, Rebeca utilizó su discreta influencia para minar su credibilidad en el mercado. Pequeñas insinuaciones aquí y allá, inversionistas alertados sobre posibles riesgos. Poco a poco, Daniel comenzó a enfrentar obstáculos inesperados. Los bancos cuestionaban sus garantías, los inversionistas dudaban y sus negocios empezaban a desacelerarse. El juego estaba echado. Rebeca ya no era solo una víctima que intentaba salvarse. Era la estratega que movía las piezas antes de que Daniel supiera que estaba a punto de perder. Él creía que tenía el control, pero en realidad, el poder ya había pasado de mano. El punto de inflexión estaba cerca, y cuando él finalmente se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Daniel estaba a punto de concluir su jugada final, la compra de un edificio comercial de alto valor que consolidaría aún más su posición en el mercado. El negocio era esencial para él, ya que, además del prestigio, el retorno financiero le garantizaría los fondos necesarios para continuar expandiendo sus inversiones. Y por supuesto, salir del matrimonio sin perder nada. Él ya imaginaba su futuro sin Rebeca, viviendo cómodamente y sin preocupaciones financieras. Lo que él no sabía era que Rebeca ya se había adelantado. Tan pronto descubrió la intención de Daniel de adquirir la propiedad, actuó rápidamente. Utilizando su consultoría financiera, ahora formalizada, hizo una oferta mejor y más segura al vendedor. Su propuesta ofrecía garantías más estables, sin los riesgos financieros que presentaba Daniel, y fue recibida con mucha más confianza. Mientras Daniel pensaba que se aseguraba la estabilidad financiera, Rebeca ya le había arrebatado esa posibilidad. Cuando Daniel recibió la llamada informándole que su acuerdo había sido cancelado a favor de otro comprador, se enfureció. Alguien había interferido. Alguien había jugado una carta más fuerte. Pasó horas tratando de entender qué había ocurrido, llamando a contactos e intentando revertir la decisión. Pero la respuesta era siempre la misma. La oferta del otro inversionista era mejor. Y lo peor, nadie quería decirle quién estaba detrás de esa negociación. Rebeca mantuvo la discreción, evitando cualquier comportamiento que pudiera levantar sospechas. Durante la cena de esa noche, Daniel estaba inquieto, irritado, pero trataba de disimular. «Parece que alguien me jugó una mala pasada en un gran negocio hoy», comentó mientras bebía su vino. Rebeca alzó la vista, fingiendo sorpresa. «¿En serio? ¿Qué tipo de negocio?» Él suspiró frustrado. «Nada de lo que debas preocuparte». Ella sonrió por dentro.
Él no tenía idea de que la mujer sentada frente a él era la responsable de su derrota. Esa transacción fue el primer gran golpe al imperio de Daniel. Él aún no lo sabía, pero estaba a punto de perder mucho más que un edificio. Con cada nuevo movimiento, Rebeca se aseguraba de que, cuando él finalmente descubriera la verdad, ya no le quedara nada por salvar. Rebeca sabía que atacar a Daniel solo en el mercado inmobiliario no sería suficiente. Él aún tenía dinero oculto, recursos secretos que le garantizarían la supervivencia, incluso si sus transacciones principales se veían afectadas. Si quería desmantelarlo por completo, debía exponer esos fondos secretos. Con la ayuda de Nathan y de un experto financiero, Rebeca comenzó a rastrear las cuentas que Daniel mantenía fuera del radar. Ya había encontrado pruebas de transferencias dudosas, pero ahora quería pruebas concretas de cuentas offshore e inversiones que él jamás había mencionado. Mediante un minucioso trabajo de auditoría, descubrieron algo aún peor de lo que imaginaban. Daniel había desviado dinero de sus propios proyectos, reasignando millones a cuentas internacionales a nombre de empresas fantasma. Eso significaba que, además de tratar de dejar a Rebeca fuera del juego, él también estaba engañando a inversionistas y socios financieros. Si eso saliera a la luz, Daniel no perdería solo dinero, perdería su reputación y podría enfrentar serias investigaciones. Esa era la clase de información que podía derrumbar un imperio de la noche a la mañana. Rebeca no reveló sus cartas de inmediato. Quería que Daniel siguiera creyendo que estaba a salvo. Al mismo tiempo, comenzó a enviar denuncias anónimas a bancos y organismos reguladores, levantando sospechas sobre sus movimientos financieros. Poco a poco, Daniel empezó a sentir el peso de las dificultades económicas. Se enviaron solicitudes de verificación a sus bancos. Las transacciones se bloquearon, y los socios comerciales comenzaron a titubear. Pero el golpe final vendría de donde él menos lo esperaba. Mientras él todavía trataba de entender por qué se cuestionaba su credibilidad, Rebeca preparaba el ataque definitivo, uno que garantizaría que él nunca más pudiera manipular su dinero o su nombre. La guerra financiera apenas comenzaba, y Daniel aún no sabía que ya estaba derrotado. Daniel siempre había confiado en su imagen pública para mantener prósperos sus negocios. Ser un empresario respetable era su mayor activo, y lo sabía muy bien. Pero, con los recientes bloqueos bancarios y las sospechas sobre sus transacciones financieras, lo que antes era un imperio sólido, estaba a punto de derrumbarse. Los primeros indicios llegaron de manera sutil. Un inversionista que siempre había mostrado interés en sus proyectos, de repente, pospuso una reunión. Una transacción que debería haberse aprobado sin problemas fue puesta bajo análisis por el banco. Pequeños retrasos y rechazos comenzaron a acumularse, y Daniel no entendía por qué. Él seguía creyendo que tenía el control sobre todo, pero Rebeca sabía que ese era el principio del fin. Luego llegó el golpe más devastador. Socios de larga data comenzaron a distanciarse. Circulaban rumores en el mercado de que algo andaba mal con las finanzas de Daniel. Algunos sospechaban fraudes, otros temían un colapso financiero inminente. Lo que nadie sabía era que Rebeca estaba alimentando discretamente esas dudas. Enviaba información estratégica a personas influyentes, solo lo suficiente para hacer que Daniel pareciera un riesgo de inversión. La gran humillación se dio durante un evento del sector inmobiliario. En el pasado, Daniel era el centro de atención en esos encuentros. Pero esta vez, al intentar acercarse a uno de sus mayores inversionistas, fue recibido con un apretón de manos frío y una excusa vaga. Otros socios evitaban su mirada, evitaban conversaciones largas, como si él trajera consigo un problema que nadie quería asociar a su nombre. Por primera vez, Daniel se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, llegó a casa frustrado e irritado. Rebeca, manteniendo la fachada, le preguntó si estaba bien. Él suspiró, masajeándose las sienes. Algo está pasando, pero aún no sé qué. La gente empieza a dudar de mí, pero yo lo solucionaré. Rebeca asintió, ocultando una sonrisa tras la taza de té que sostenía. Él aún no sabía que el verdadero problema estaba sentado justo frente a él. En los días siguientes, Daniel intentó descubrir qué sucedía. Revisó contratos, habló con abogados, buscó explicaciones en el banco. Pero mientras más investigaba,
más se daba cuenta de que su influencia se desvanecía. Lo que antes se resolvía con una simple llamada telefónica, ahora requería aclaraciones, revisiones, firmas adicionales. Algo se le escapaba de las manos, y él no sabía de dónde provenía el ataque. Fue entonces cuando Rebecca decidió que había llegado el momento de su jugada final. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, exhausto e irritado, ella lo esperaba en la sala con una pila de documentos sobre la mesa. Los papeles que él creía haberle ocultado estaban todos allí, organizados en orden cronológico. Cuentas offshore, contratos falsificados, correspondencia entre él y sus abogados sobre el inminente divorcio. Cada detalle de la traición, expuesto. Él se quedó congelado al ver esos documentos. «¿Qué es esto?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz ya delataba el pánico. Rebecca tomó uno de los contratos y lo sostuvo en alto. «¿Puedes explicarme por qué retiraron mi nombre de todas nuestras propiedades sin mi consentimiento?» El silencio fue absoluto. Por primera vez, Daniel no tuvo una respuesta preparada. Ella se levantó y se acercó lentamente a él. «Pensaste que jamás lo descubriría, ¿verdad?». Su tono era sereno, pero tan cortante como una cuchilla. Daniel miró los papeles y luego a ella, tratando de recuperar el control. «Es solo un malentendido, Rebecca. Solo estaba reorganizando las finanzas, asegurándome de que todo estuviera seguro». Pero la mentira sonaba débil, patética. Él sabía que ella no le creería. Rebecca sonrió, pero había algo frío en su mirada. ¿Seguro para quién? Entonces, sin elevar la voz ni mostrar enojo, dijo exactamente lo que él más temía. «Ya lo he revertido todo». Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Esa fue la primera vez que él se dio cuenta de que no estaba tratando con la mujer ingenua que creía poder engañar. Daniel todavía trataba de procesar las palabras de Rebecca, cuando ella tomó otro documento de la mesa y lo empujó en su dirección. «¿Sabes qué más he descubierto?», preguntó con voz pausada, sin prisa y sin enojo. Solo el tono de alguien que ya ha ganado. Él tomó el papel, y al leer las primeras líneas, su rostro se palideció. Era la escritura de la casa. «También intentaste quitar mi nombre de aquí, ¿verdad?». Rebecca cruzó los brazos, observando cada microexpresión en el rostro de Daniel. «El problema es que hubo un error en el registro. Un fallo técnico. El documento nunca se formalizó. Legalmente, la casa sigue a mi nombre». Daniel levantó la vista hacia ella, incrédulo. Eso no puede ser verdad, pero lo era, y ella sabía que él comprendía lo que eso significaba. La tensión en el ambiente se volvió palpable. Daniel respiró hondo, tratando de recuperar el control. «Rebecca, hablemos. No tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo juntos». Pero el tono de su voz no era de súplica, sino de desesperación. No estaba pidiendo salvar el matrimonio. Estaba tratando de salvarse a sí mismo. Ella se acercó a la puerta y la abrió. El mensaje era claro. «Ya lo he solucionado, Daniel». Él permaneció inmóvil durante unos segundos, como tratando de encontrar una salida, algún argumento que pudiera revertir la situación. Pero había algo en los ojos de Rebecca que él nunca había visto antes. Una firmeza inquebrantable. Él perdió. Daniel tomó el contrato nuevamente y lo arrugó entre los dedos. Pero sabía que ya no había nada que pudiera hacer. Miró a su alrededor, la casa que creía suya, y se dio cuenta de que, esa noche, ya no tenía un lugar allí. Sin decir nada más, tomó las llaves y se fue. Rebecca cerró la puerta tras él con la calma de quien sabe que ese capítulo ha terminado oficialmente. Daniel salió de la casa esa noche sin rumbo, pero con una sola certeza. Necesitaba recuperar el control. Sin embargo, al día siguiente, cuando intentó acceder a sus cuentas bancarias, encontró algo que nunca esperaba. Sus activos estaban congelados. Todas las operaciones habían sido bloqueadas por orden de las autoridades financieras, y cualquier intento de transferencia quedaba en análisis. Corrió al banco, tratando de entender lo que sucedía, pero en el momento en que se sentó frente al gerente, se dio cuenta del problema. «Señor Cole, estamos llevando a cabo una investigación sobre operaciones irregulares en sus cuentas. Hay algunas transferencias que deben ser aclaradas antes de poder liberar cualquier suma». Daniel trató de argumentar, pero ya no tenía poder allí. Estaba rodeado. Mientras tanto, Rebecca observaba todo desde lejos,
con la serenidad de quien ya conoce el desenlace. Con la ayuda de Nathan, había iniciado una auditoría oficial sobre las finanzas de Daniel. Cada cuenta oculta, cada transferencia sospechosa, cada intento de ocultar dinero, había sido documentado y enviado para análisis. Él no solo estaba perdiendo dinero, se estaba convirtiendo en el objetivo de una posible investigación formal. El golpe más duro llegó cuando sus inversionistas comenzaron a pedir explicaciones. Con los rumores circulando y sus bienes congelados, nadie confiaba ya en él. Aquellos que antes estaban dispuestos a invertir millones en sus proyectos, ahora exigían garantías que él no podía ofrecer. Los contratos empezaron a cancelarse. Ya no podía obtener préstamos. El imperio que había construido, el imperio que le robó a Rebecca, se estaba derrumbando. Sin opciones, Daniel tomó el teléfono y marcó el número de Rebecca. La llamada fue directamente a su buzón de voz. Ella ya no tenía nada que decirle. Él había tomado sus decisiones. Ahora estaba pagando el precio. Daniel siempre había creído que su reputación era inquebrantable. Para él, los contactos que había cultivado a lo largo de los años eran suficientes para protegerlo de cualquier crisis. Pero, a medida que las noticias sobre sus movimientos financieros se difundían, su nombre pasó de ser respetado a ser considerado un riesgo inminente. La primera gran pérdida llegó con una llamada telefónica. Uno de sus mayores inversionistas, que había prometido millones para un nuevo proyecto, decidió cancelar el contrato. La justificación fue fría y directa. No podemos arriesgarnos a asociarnos contigo en este momento. Y eso fue solo el comienzo. Otros inversionistas siguieron el mismo camino, rompiendo contratos, retirando sus participaciones y distanciándose lo máximo posible. Daniel se dio cuenta de que estaba solo. Los aliados que lo adulaban en los momentos de éxito ya ni siquiera atendían sus llamadas. Incluso sus abogados empezaron a sugerirle que redujera su exposición pública para evitar un escándalo mayor. En cuestión de semanas, pasó de ser un empresario prometedor a un hombre cuyos negocios se derrumbaban ante sus ojos. Rebecca, por otro lado, observaba todo suceder con una mezcla de satisfacción y alivio. Ella no tenía que hacer nada más. Daniel se estaba autodestruyendo. Su colapso financiero no era solo consecuencia de su traición, sino de la arrogancia de creer que se podía construir todo sobre mentiras y manipulaciones. La empresa que tanto se enorgullecía de llamar su imperio fue disuelta silenciosamente. Sin dinero, sin credibilidad y sin aliados, Daniel estaba oficialmente en bancarrota. Por primera vez, estaba probando su propio veneno. Y ahora, ya no había nadie que lo salvara. Mientras Daniel intentaba, sin éxito, reconstruir su reputación, Rebecca se ocupaba de asegurar que su nueva etapa fuera aún mayor que todo lo que había logrado antes. No quería solo superar el pasado. Quería construir algo que fuera solo suyo, sin sombras, sin manipulaciones, sin traiciones. Lo que comenzó como un pequeño negocio paralelo se había convertido en una consultoría de inversiones consolidada. Con los activos que logró rescatar antes de que Daniel pudiera tomarlos, fortaleció su empresa y atrajo socios que confiaban en ella. A diferencia de Daniel, Rebecca no necesitaba apariencias ni contactos falsos. Tenía competencia y visión. La ironía era que los mismos inversionistas que antes la ignoraban, tratándola solo como la esposa de Daniel Cole, ahora querían reunirse con ella. El mercado había cambiado de dirección. Daniel era un nombre manchado, mientras que Rebecca era vista como la mujer que supo reinventarse. Ella había demostrado que siempre fue la verdadera mente detrás del éxito. Una noche, mientras revisaba algunos contratos, notó un detalle curioso. Una de las empresas que antes financiaba a Daniel ahora quería trabajar con ella. El mismo círculo que él usaba para fortalecerse ahora reconocía que la verdadera líder siempre había estado ahí. Se había convertido en la persona que Daniel siempre fingió ser. Pero la victoria más grande de todas no fue financiera. Fue personal. Rebecca finalmente se veía libre. Libre de la manipulación. De la necesidad de demostrar su valor a alguien que nunca la había visto realmente. Ahora, ella solo miraba hacia adelante. Su futuro estaba intacto. Su pasado, enterrado. Mientras Rebecca prosperaba, Daniel enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones.
Sin inversiones, sin credibilidad y sin patrimonio, se vio obligado a aceptar la dura realidad. Estaba acabado. Las puertas que antes se abrían con un simple apretón de manos ahora estaban cerradas. Ningún banco quería prestarle dinero a alguien bajo investigación. Ningún inversionista confiable quería asociarse a un nombre que ahora llevaba sospechas de fraude y manipulación. Él intentó recomenzar, pero nadie olvida un fracaso tan público. Sin salida, Daniel se vio forzado a vender lo que quedaba de su lujosa vida. El auto importado, los relojes, los últimos bienes valiosos. Todo fue liquidado para pagar deudas y tratar de mantenerse en pie. Pero no fue suficiente. El hombre que una vez ostentó riqueza e influencia, ahora vivía de pequeños trabajos y favores de antiguos conocidos que aún le tenían lástima. Rebeca escuchó rumores sobre él. Decían que se había mudado a una ciudad más pequeña, tratando de reconstruir una carrera en un mercado que aún no conocía su historia. Pero a ella no le importaba. Él ya no formaba parte de su vida. Su destino ya no era problema suyo. Lo único que quedó fue la ironía de todo ello. Él había planeado quitárselo todo, pero fue él quien terminó sin nada. Y la lección más grande para Daniel no fue la pérdida del dinero, sino el hecho de que, al final, nunca fue tan indispensable como creía. El mundo de los negocios siempre ha sido implacable. Un hombre puede ser exaltado un día y olvidado al siguiente. Exactamente eso fue lo que le sucedió a Daniel. Antes, se le veía como un inversionista prometedor. Ahora, su nombre era sinónimo de fracaso. Pero, por otro lado, Rebeca emergió como una de las empresarias más respetadas del mercado. La transición fue casi natural. Los mismos inversionistas que antes se alineaban con Daniel ahora querían entender cómo Rebeca había logrado darle la vuelta a la situación de manera tan estratégica. Algunos trataron de disimular, comportándose como si siempre hubieran apoyado su visión. Pero Rebeca conocía la verdad. Esas mismas personas la habían subestimado durante años. Ella no guardaba rencor, pero tampoco hacía favores. Cada alianza que aceptaba era cuidadosamente analizada, y cada propuesta era revisada con una mirada clínica. Si antes se la veía como la esposa detrás del empresario, ahora era reconocida como una estratega que supo ganar sin necesidad de jugar sucio. La prueba más contundente de ese cambio llegó cuando una de las mayores empresas del sector invitó a Rebeca a ser conferencista en un evento que, años atrás, estaba encabezado por Daniel. El mercado no solo aceptaba ahora su liderazgo, dependía de ella. No había tomado el lugar de Daniel. Ella había creado uno completamente suyo. Al final, el mundo corporativo no tenía lugar para quienes viven de apariencias y manipulaciones. La verdadera fuerza reside en la competencia. Y eso era lo que ahora definía a Rebeca. Ella ganó porque siempre fue la más inteligente. Solo hizo falta que el mundo lo reconociera. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Rebeca recibió un mensaje inesperado de su asistente. Kyle Wilson quería reunirse. Él, que antes había sido uno de los mayores aliados de Daniel, ahora intentaba acercarse. Curioso, Kyle había sido uno de los primeros en distanciarse cuando Daniel comenzó a derrumbarse. Siempre había tenido un agudo sentido para identificar quién ascendía y quién caía en el mercado. Ahora, veía en Rebeca una oportunidad, un nombre fuerte y consolidado que podía fortalecer sus propios negocios. Cuando entró en la sala, trató de comportarse con naturalidad, como si siempre hubiera respetado a ella. Rebeca, siempre supe que eras inteligente, pero debo admitir que estoy impresionado con todo lo que has construido. Ella sonrió cortésmente. Sabía muy bien el juego que él estaba jugando. Presentó una propuesta de alianza, elogiando su visión y capacidad estratégica. Pero Rebeca no necesitaba halagos vacíos. La escuchó pacientemente. Analizó la oferta y luego respondió con calma. Lo pensaré. Kyle no se dio cuenta de que, en ese momento, ella ya había tomado su decisión. Cuando él se fue, Rebeca miró el panorama desde su oficina. En el pasado, quizás se habría sentido validada por ese tipo de reconocimiento, pero ahora sabía que no necesitaba la validación de nadie. Era respetada porque se había ganado el respeto. Y no necesitaba la aprobación de viejos rivales para saberlo. Rebeca ya no era la misma mujer que una vez vivió a la sombra de Daniel. Había reconstruido su identidad, su carrera,
y sobre todo, su confianza. Ahora cada decisión era suya, cada logro fruto de su propio mérito. Finalmente, pertenecía a sí misma. Con el tiempo, hizo cambios profundos, no solo en su empresa, sino también en su vida personal. Vendió la casa en la que vivió con Daniel y compró un nuevo espacio, uno que reflejaba su verdadera personalidad. Reformó su oficina, rediseñó su rutina y cortó los últimos lazos que aún la ataban al pasado. Hubo días en que se preguntó si todo aquello había sucedido realmente, si el hombre que una vez estuvo a su lado realmente planeó destruirla. Pero las pruebas estaban ahí, los documentos, las transacciones ocultas, las conversaciones falsificadas. La traición fue real. Pero también lo fue la superación. Ella dejó de buscar respuestas sobre lo que hizo Daniel. Algunas personas simplemente eligen el camino de la avaricia y la mentira. Pero eso no significaba que ella tuviera que cargar con ese peso. Su mirada ahora estaba puesta en el futuro. Un futuro que ella misma había construido. Y por primera vez en años, al mirarse en el espejo, se reconoció. Rebecca Chen, la mujer que muchos subestimaron. La mujer que se reinventó. Sonrió, sabiendo que esa era solo la primera página de un nuevo capítulo. El tiempo pasó, y el nombre de Daniel Cole desapareció de los círculos influyentes. Se convirtió solo en un recuerdo, una advertencia sobre lo que sucede cuando se subestima a la persona equivocada. Mientras tanto, Rebecca continuaba creciendo. Su empresa se expandió, nuevos inversionistas confiaron en ella, y su reputación se consolidó. El mundo finalmente reconoció quién había sido siempre. Una noche, mientras veía el atardecer desde su nuevo apartamento, recibió una notificación en su teléfono. Era un artículo sobre el declive de Daniel Cole. Él intentaba recomenzar, lejos de los focos, aceptando pequeños trabajos en empresas que antes jamás lo contratarían. Rebecca abrió el artículo, leyó algunas líneas y luego apagó el teléfono. Ya no importaba. El destino ya había hecho su trabajo. Lo que importaba ahora era la vida que ella había construido, sin tener que demostrar nada a nadie, sin tener que ocultarse, sin tener que atenuar su brillo para que otro hombre se sintiera grande. Ella había superado no solo a Daniel, sino también a la vieja versión de sí misma, esa que creía necesitar la validación de los demás para ser fuerte. Mientras sorbía una copa de vino, pensó en todo lo sucedido. Su plan fue perfecto, salvo por un detalle. Él nunca imaginó que la mujer que trató de borrar se convertiría en la mayor amenaza para su propia existencia. Pero ya no importaba. Ella había ganado. No porque destruyera a Daniel, sino porque se reconstruyó a sí misma. Y fue en ese instante de silencio y paz que Rebecca entendió. El mejor tipo de venganza no es destruir a alguien. Es demostrar que nunca lo necesitaste para triunfar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de fuerza y superación. Suscríbete para más historias inspiradoras de coraje y resiliencia. Únete a nuestra comunidad para emocionarte con relatos reales de transformación.